Tenemos por acá a nuestro hermano Javes Nahum. Javes Nahum Parra Muñoz, él es teólogo especialista en educación y sagrada escritura, director de Teología para el Camino y docente en el Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Él nos va a hablar sobre por qué educar en valores cristianos es un reto muy grande en el siglo XXI. Recordemos que para esta ponencia tenemos un formato de toma de apuntes recomendado por nosotros para que ustedes puedan escribir allí los temas más importantes o para ustedes relevantes de la ponencia de nuestro hermano Javes. Bienvenido, Javes. Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos y a todas. De verdad que es un gusto poder compartir por segunda ocasión en este lugar. De verdad que es todo lo que sea en pro de la educación, en pro de la formación y claramente en pro de la evangelización, es un honor poder participar. Entonces, vamos aquí a continuar agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad y a los directivos de la fundación, hermana Wendy en representación, gracias por la invitación y bueno, aquí vamos y bueno, estoy aquí compartiendo mi pantalla, es que se me apagó la computadora, yo estaba participando ahorita del anterior taller, pero se me reinició la computadora y me desubiqué un momento. Pero ya estamos de regreso. Entonces, vamos. De los hermanos que están presentes, ¿quiénes estuvieron el año pasado? De pronto, ¿alguien estuvo el año pasado? También tuve la oportunidad de compartir alguno de los que está desde ese momento, desde hace un año, también. Sí, tenemos, déjenme, 1, 2, 3, 4. Que están aquí 4. 4 personas. Ok, entonces lo menciono porque no es básicamente el mismo tema, sí es una continuación de los procesos. El año pasado se abordó básicamente lo que era la educación cristiana en general, ¿cierto? Pero en esta ocasión estamos trabajando puntualmente el ambiente, ¿cierto? Las ideas generales ya en la práctica, no tanto en la descripción, sino en la práctica. Y eso es algo muy bonito porque nos motiva a nosotros como educadores, nos motiva a nosotros como educadores, como formadores, a ese reto, a esa reflexión. Y precisamente la ponencia que traigo en este momento tiene que ver con ese reto de enseñar. ¿Cómo hacemos nosotros, adultos del siglo XXI, con tradiciones del siglo XX, pero con una mente de siglos muchos más anteriores? ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo hacemos ese puente? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar precisamente con esos adolescentes que hoy día tienen unas situaciones tan diferentes, unas situaciones tan distantes a las de nosotros? Por ejemplo, de pronto aquí hay personas que superen los 50 años, o pensemos en esas personas que superan los 50 años. Pensemos cómo fue el noviazgo de ellos. ¿Cómo fue? Bueno, cada quien tiene su historia, pero muy probablemente algunos de estos noviazgos fueron demasiado prudentes, ¿cierto? Demasiados extensos, demasiado culturalmente, pues, propios de su época. Pero hoy en día, hablar de un noviazgo cuando los adolescentes, ¿cierto? Desde, como decía la anterior tallerista, desde su misma adolescencia, cuando empiezan a ver los cambios corporales, empiezan a sentirse grandes, a sentirse atractivos y empiezan como con este nuevo mundo que es las relaciones. Entonces, ¿cómo nosotros que fuimos educados en otra época, en otra situación, o nuestros padres, nuestros abuelos, cómo van a hacer ese puente con esos adolescentes? ¿Cómo van a hacer ese puente con esos jóvenes? ¿Cómo vamos a trabajar esa realidad que vivimos y cómo vamos a trabajar precisamente esos problemas
porque siguen siendo cosas problemáticas, siguen siendo situaciones que demandan interés, siguen siendo situaciones que demandan atención, pero nosotros tenemos un bagaje, nosotros tenemos una experiencia muy diferente a los jóvenes de hoy. Y como lo dijo la anterior tallerista, muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente imponer, no dialogamos y allí hay problemas. Entonces, en ese sentido, es donde va nuestro taller, nuestra exposición en este momento, que voy a estar compartiendo pantalla, porque debe existir ese puente, ese diálogo. Entonces, vamos a trabajarlo. ¿Alcanzan a leer el nombre? Por favor, me confirman, me leen. Sí, señor. Correcto. Sí, se ve súper. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Por qué educar en valores cristianos es un gran reto en el siglo XXI? Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta con nuestros jóvenes, ¿por qué no siguen? ¿Por qué se van? ¿Por qué no pueden seguir el ejemplo de los padres? ¿Por qué los abuelos, los padres tienen experiencias amorosas, románticas, no sé, diferentes experiencias? ¿Y cuántos quisieran de pronto tener que su hijo, su nieto viva algo similar? Que comparta esa experiencia, que comparta esa misma forma, pero ubiquémonos en dónde estamos y qué queremos lograr. Por ello, empecemos con una pregunta, y es, ¿cómo es el siglo XXI? ¿Cómo es el siglo XXI? Y lo vamos a responder con otras preguntas. Reflexionemos en lo siguiente. ¿En qué año estamos? Bueno, todos nos ubicamos, ¿cierto? En el año 2022 desde el calendario gregoriano, porque hay muchos calendarios, pero desde el calendario que para todos nos marca estamos en el año 2022. Listo. 2022 y tenemos, no sé, usted tiene 20, 30, 40, 50 años, en fin, tiene una edad en este año. Pero pensemos en otra pregunta. ¿En qué años, o sea, en qué fechas vivimos nuestra adolescencia? Yo sé que no existe un acuerdo, yo sé que no existe una convención general donde diga la adolescencia es de esta edad a esta edad. Pero vayámonos con una. Adolescencia posiblemente desde los 12 hasta los 15 años. ¿Por qué? Porque ya después están los prejuveniles y los juveniles. Entonces, si situamos, obviamente esto puede variar, pero para esta ocasión, ubiquémonos de los 12 a los 15 años. Entonces, usted, querido compañero que está aquí conectado, piense, ¿en qué años usted tenía 12 y 15 años? Yo, por lo menos, bueno, hace bastantico, por lo menos hace ya casi 20 años, tenía pues esa edad. Entonces, ¿ha cambiado el asunto? ¿Será que si usted tiene un hijo adolescente hoy, será que ha cambiado el contexto de usted siendo adolescente a hoy él siendo adolescente? ¿Será que nosotros como profesores, nuestra adolescencia fue diferente? No más pensemos en algo, en los grupos musicales. Pensemos en la música de nuestra adolescencia y pensemos en la música de hoy, en los géneros. Entonces, ¿qué diferencia existe entre esa fecha y ahora? Ya les di una pista. Tenemos entonces la música. ¿Qué otra cosa? Las modas. ¿Qué otra cosa? Las mismas relaciones interpersonales, ¿cierto? ¿Qué otra situación? El trabajo. Las redes sociales, la forma como interactuamos. Por eso les decía que quizás nuestros padres o nuestros abuelos trabajaron o tuvieron sus relaciones de una manera muy diferente a nosotros. Quizás ellos fue a través del trabajo, a través de pronto de, no sé, la interacción, la familia, la tradición, pero nosotros hoy, ¿qué vivimos? Muchas relaciones a partir de, pam, enviar, pam, aceptar, pum, seguir.
¡Pum! ¿Cierto? Vivimos desde esos likes. Entonces, esos adolescentes de hoy, conectados por redes sociales, ¿será un mundo diferente? ¿Será diferente a la antigüedad? No antigüedad directamente el pasadísimo, pero hace 20, 30 años, ¿será un poquito diferente? Ahora entonces, con estas tres preguntas que hicimos, veamos, ¿cómo definimos entonces el siglo XX? Por favor, dos personas que me digan cómo define entonces, con esas preguntas que hicimos, este siglo. A ver, veamos. Hermana Sandra, hermana Daniela, ¿cómo describen ustedes el siglo XXI? Hermano Rodrigo, hermano Jesús. Dios les bendiga. Bueno, en mi caso es como un reto, empezando, como lo mencionaban, en la tecnología y también en la parte de los valores. Es como un reto. Ok. ¿Otra opinión? ¿Quién más? Hermana Claudia. Recordemos que la ¿Quién? participación es muy importante, así sea por el chat. Bueno. Es bueno también que aparte de participar, pregunte. Un profesor en la universidad nos decía, el hombre es libre, solo aprende el que pregunta. Entonces, somos personas libres y personas que queremos aprender. Que se evidencie eso. Un siglo de innovación, un siglo de peligros. Muy bien. Entonces, ya vamos entendiendo por qué entonces el título de esta participación, ¿cierto? Porque educar en valores es un reto. Y no solamente un reto, un gran reto. Avanzamos entonces con lo siguiente. Revisemos el papel de la iglesia en el siglo XXI, el cual no ha cambiado desde su origen. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Bueno, primero, presentar el evangelio. Pregunta, pregunta, ¿qué es el evangelio? A ver, una participación. Estemos listos porque tengo muchas preguntas, entonces estén listos con los micrófonos. ¿Qué es el evangelio, hermano Jesús? ¿Quién habló? Llevar la palabra de Dios. Son las buenas nuevas de salvación. Ok, llevar la palabra de Dios, presentar las buenas de salvación. Están muy bien, están con el concepto. Entonces, el evangelio son esas buenas nuevas. ¿Y dónde están las buenas nuevas? Pues en la palabra de Dios. Vamos bien. ¿Qué más hace la iglesia o qué debe hacer? Consolidar los creyentes. Claro, no solamente es decirle Cristo te ama, sino Cristo te ama y ven te educo, ven te enseño en la fe. Lo que dice el texto. Ir y hacer discípulos, o sea, enseñen. Discípulos, matetes en griego, o sea, seguidores, personas que se instruyen. Entonces, consolidar a los creyentes. Otra cosa que hace la iglesia, ser testimonio de Cristo en la tierra. Dice la palabra del Señor que nosotros somos embajadores, que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. O sea, usted y yo somos embajadores de Cristo, somos embajadores del reino de Dios. Y ser embajadores significa entonces que presentamos a Cristo. Así las personas no vengan a la iglesia, así no vayan a la iglesia, así no nos sigan, pero que vean en nosotros a Cristo. Que si eres un trabajador independiente, la gente vea lo honesto que eres. Que si eres un trabajador de una empresa, la gente vea lo responsable que eres. Que si eres estudiante, vean lo responsable. Tal vez no van a la iglesia, no dejan que les enseñes, pero te están viendo. Entonces, ¿qué hace la iglesia en el siglo XXI? Lo mismo que ha hecho siempre. Presentar el evangelio, consolidar a los creyentes y ser testimonio de Cristo. Ahora, en la ejecución de ese papel existen algunos métodos y estrategias. Claro, ¿como cuáles? La predicación. ¿Qué es la predicación? La predicación es comunicar esas verdades de fe. Y esas verdades de fe las comunicamos a través de, bueno, los sermones orales, los sermones escritos, ¿cierto? Comunicación de la palabra del Señor.
También a través de impactos sociales. Dice la palabra del Señor que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, ¿cierto? Entonces hacemos impactos sociales. Vamos a las calles, repartimos alimentos, vamos a las plazas, repartimos abrigo, cuando la gente está pues necesitada, ¿cierto? Hacemos impactos, hacemos acompañamientos, visitamos enfermos, hay ministerios carcelarios. Entonces, herramientas y métodos serían los impactos sociales. Pero también tenemos algo especial, y es la escuela dominical. Si revisamos por qué la escuela dominical, vamos a darnos cuenta históricamente que frente a la necesidad de educar a los creyentes, lo que está en el segundo punto de arriba, en la consolidación de los creyentes, pues estaban en la misma auditorio niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero obviamente el predicador se expresa y muchos captan el mensaje, pero había un sector que quedaba como iniciado, como que no entendía muy bien. O sea, niños, niñas y adolescentes. Y allí surge la necesidad de la escuela dominical, de alcanzar y presentar el evangelio, de consolidar a estas personitas en la fe. Entonces, allí está la escuela dominical. Claro, también en los orígenes está que fue una estrategia para alcanzar a los padres. Pero bueno, la idea es que la escuela dominical significa trabajar con niños, niñas y adolescentes. Ahora entonces, continuamos. Revisemos la escuela dominical. Revisemos la escuela dominical. Si nosotros hablamos de la escuela dominical, vamos a hablar de las cosas que hacemos en la escuela dominical. ¿Y qué es lo que hacemos en la escuela dominical? Pues ya vamos a revisar. ¿Qué hacemos en la escuela dominical? Usted tal vez tenga sus ideas, y está muy bien. Ahora va a tener momento de compartirlas. Entonces, seguimos en la guía. Y aquí está. Revisemos la escuela dominical. ¿Qué hacemos en ella? Bueno, presentamos a Cristo. O sea, mostramos el paradigma del evangelio, el ejemplo a seguir. Motivamos a las personas que participan a un encuentro personal con Él. A un encuentro personal. Uno no puede vivir con el encuentro de otro. Su hijo, su hija, el niño, la niña no va a vivir su vida espiritual por el encuentro de su padre o el encuentro de su maestro, sino que debemos motivarlo a tener un encuentro con el Señor. Compartimos, y aquí está el reto, la moral cristiana, basados en ¿qué? En la ética de Cristo. Pero la pregunta, ¿qué es la moral? Esa pregunta que en el colegio nos partió la cabeza y quizás ahora que la vuelvo a hacer, de pronto recordamos esos dilemas y quiero que me digan qué es la moral. Tranquilos si responden algo que tal vez no sea, estamos participando. ¿Qué es la moral? Ana Rodrigo, Ana Claudia, Ana Daisy, Ana Doris. ¿Qué es la moral? Yo creo que la moral tiene que ver con todos los valores que nosotros podemos tener en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? El respeto, la bondad, etcétera, etcétera. Muy bien. Los valores que tenemos. ¿Quién tiene otra opinión? Tal vez diferente o igual. Las costumbres y las normas que nos enseñan. Muy bien. También por texto pueden escribir, no hay problema. ¿Quién más quiere compartir su opinión? Mana Sandra, Mana Marilyn, Luz Alba, Yasmín. La moral también es un estado de ánimo. Bien. Lady, Kelly, Luisa. ¿Sí? Grace. Los conceptos acerca de mi vida personal. Ok, identidad personal. ¿Quién más? Quizás un conjunto de normas, ¿no? Ese conjunto de normas, de valores, que De costumbres. Ok, costumbres, valores, reglas.
Conciencia de saber lo que es bueno. Ok, genial la participación. Por favor, sigan así. ¿Qué es la moral entonces? La moral también se suma a otra pregunta, ¿qué es la ética? A lo que ustedes han dicho, ¿qué es la costumbre? ¿Qué es los valores? Ahora les cambio la pregunta, ¿qué es la ética? A ver, los hermanos que compartieron, ¿qué diferencia habrá entonces entre ética y moral? La ética es como el papel de presentación del amor. Ok, bien, está parafraseado bien. ¿Quién más? ¿Qué se hicieron todos los que hablaron? Estudia el bien y el mal. Bueno, entonces, veamos. La moral básicamente es el comportamiento. Es la vida práctica, es su actuar, es su realización del día a día. Claramente, lo que usted hace está basado en lo que usted aprendió. O sea que si un niño le pega a otro, ¿cuál es su moral? Su moral es simplemente ser agresivo. Si el niño o niña aprende a trabajar desde muy pequeñito, ¿cuál es su moral? Bueno, trabajador. Desde pequeño, es más, no estudia por estar trabajando. Si es honorable, responsable, respetuoso, esa es su moral. ¿Por qué? Porque la aprendió de su papá, de su mamá. Y si hizo algo malo, pues también posiblemente lo aprendió en su casa. Eso es la moral, la práctica, la acción cotidiana. Ahora, ¿qué es la ética? La ética es entonces esa reflexión que hacemos de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, en la sociedad vemos comportamientos amables, honestos, pero también vemos comportamientos crueles, dañinos. Ahí entra la ética y dice, eso está mal, eso sí está bien. Estas acciones que llevan a lo que es constructivo es lo bueno. Esas acciones que llevan a lo negativo, eso es lo malo. Una diferencia entonces rápidamente sería que la moral es la tradición, es la práctica solamente de lo aprendido. Pero la ética ya es la reflexión. Eso está malo, es el juicio que se hace sobre esa práctica. ¿Se entendió? La moral es la práctica independientemente cuál sea. Y la ética es la reflexión. Lo que dice está bien o está mal, siga así o cambie eso. Correcto. Ahora entonces, otra pregunta. ¿Qué es la moral y qué es la ética cristiana? La moral entonces es el comportamiento de los cristianos. Pero, ¿habrán cristianos mentirosos? ¿Habrán cristianos deshonestos? ¿Habrán cristianos irresponsables? ¿Habrán cristianos malapagas? Uno diría, pues no son cristianos. Bueno, pero es que se identifican con Cristo, al menos en teoría, abro comillas. Al menos dicen, soy cristiano. Es más, tranquilo que yo le cumplo, yo soy cristiano. Como un plus en su trabajo, pero queda mal. Entonces, la moral sería esas prácticas que en un mundo ideal seríamos honestos, responsables, fieles, amorosos, responsables, honestos, cumplidores, laboriosos, ¿cierto? ¿Y qué es la ética cristiana? Pues es la reflexión de esas normas basados en Cristo. Entonces, la Biblia dice que debemos ser responsables. Eso es la ética cristiana. Ahora, ¿eres responsable? ¿En tu trabajo eres responsable? ¿Eres puntual? ¿Eres honesto? ¿Eres confiable? Eso es la moral. La ética cristiana nos dice, evangelicen. La moral sería, ¿usted evangeliza? ¿Usted le habla a alguien? ¿Usted le dice al vecino, Cristo te ama? Eso es la moral. Ahora, otra cosa. La moral es tu vida. Por eso nosotros debemos basarnos en Cristo. El problema es que muchos se basan en Cristo,
pero hacen quedar mal a Cristo. Es como en los colegios. Yo recuerdo que nos decían, no usen el camibuso en las tardes. Y en el tiempo de mi niñez nos decían, uno pasa a veces por las maquinitas. A ese tiempo, en los 90, era muy común que los niños y niñas en las tardes se fueran a las maquinitas a hacer moneditas y a jugar con unos controles allí en la misma pantalla, con los teclados. No estoy hablando de Xbox, ni estoy hablando de Nintendo, estoy hablando de unas maquinitas tipo Rocola donde jugaban. Entonces, ¿qué decían los profesores? No se queden allá, que uno pasa y los ve allá metidos con el camibuso. O uno los ve de pronto peleando por allá con el camibuso. En otras palabras, ustedes son estudiantes, están aprendiendo, están siendo, no sé, honestos, pacifistas, pero con el uniforme puesto y jugando, desobedeciendo que saben los padres, peleando entre amiguitos, pues es como una contrariedad, ¿cierto? Que con el uniforme de estudiantes estén en esas prácticas. Entonces es lo mismo. Muchas veces como cristianos, nuestra práctica está distante. ¿Y esto por qué es? Porque quizás desconocemos la ética cristiana. Quizás no hemos aceptado la ética cristiana. Y eso trasciende a nuestra moral. Por eso entonces es importante que revisemos nuestra teología moral. ¿Cómo así nuestra teología moral? Esa reflexión que tenemos basados en la Biblia, basados en nuestra fe, basados en el texto sagrado. Entonces, es bueno que nosotros entonces tengamos esa reflexión de la teología moral. Todas las religiones tienen una teología moral. Qué bueno que nosotros también conozcamos esa teología moral, para de esa manera poder enseñar en valores, tener una praxis adecuada de nuestra vida. Entonces, ¿por qué los adolescentes, ahora continuando con el tema de la escuela dominical, por qué los adolescentes ven la iglesia como una entidad que cohíbe o una entidad que forma? La anterior exposición decía que a veces no hay ese puente, esa empatía, ese entendimiento con los adolescentes y que solo se acuerdan de ellos cuando hay algo malo. Lo hicieron ustedes. Es que no hacen las cosas bien. O sea, solo se cae en cuenta de ellos para acusar, para cuestionar, pero no para decir, ánimo, lo estás haciendo bien. Es una realidad que muchos adolescentes rechazan la moral que padres, pastores y profesores de escuela dominical proponemos. ¿Cuáles podrían ser entonces esas razones? Quizás la iglesia no conecta con ellos. Puede pasar que el adolescente no exista para la iglesia. ¿Quién dijo algo? Que sí, Puede que pasar. así pasa, porque a veces no nos ponemos como en los zapatos de los adolescentes, sino que siempre los juzgamos, solamente vemos sus errores y muchas veces los padres también son los que llevan a que el adolescente se aleje de las cosas de Dios, porque en esa etapa uno como adolescente casi no entiende lo que nuestros padres nos dicen, así sea bueno para nuestras vidas. Es correcto. Hay adolescentes que no se identifican porque sienten que la iglesia no piensa en ellos. La escuela dominical se traduce al domingo, vayan, salgan los adolescentes, cuando va para adolescentes. Y para adolescentes es, vayan y encuentran ellos simplemente unas sillas rimas que ni para escribir tienen comodidad. Que el docente no se preparó, que los está entreteniendo. O sea, no ven atractivo a la escuela dominical. Entonces ellos prefieren quedarse durmiendo, prefieren quedarse viendo televisión y no ir a la iglesia. No se sienten conectados. Y eso que hay otros casos, y esto sí yo estoy muy en contra, tal vez ustedes no, en que hay veces que en la escuela dominical la programación de niños se cancela.
Hay un invitado especial. Ah, gloria a Dios por eso. Pero los niños, ¿por qué les cancelan? O sea, me refiero a un predicador invitado. Hay actividad, entonces no hay escuela dominical. Hay ayuno, entonces los niños y adolescentes no tienen una continuidad, porque van hoy, pero en 8 días no hay clase. Van emocionados, pero no hay clase, porque hay actividad. Después vuelven y no, que hay un invitado. Después ya no vuelven cuando ya es la clase. Entonces hay que generar ese interés, esa conexión con ellos, para que ellos sientan que son parte. Hay otros espacios donde ni siquiera hay escuela dominical para ellos. Solamente para niños y niñas pequeñas. Y ellos allí. Y los vemos cabizbajos, indiferentes, pero no nos importa. Simplemente, oiga, su hijo ni se pone de pie. Esos hermanos que ni siquiera sus hijos participan. O sea, solamente los cuestionamos. No conectamos. Tal vez sea porque sus valores no les satisfacen. ¿Cuáles? Los de la iglesia. Eso es pecado. Y es que la fornicación es pecado. Y es que robar es pecado. Es que pecado, 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 pecado. Al punto de que el adolescente, un ejemplo, le invitan a una miniteca como en mi tiempo. ¿Cuál es su respuesta? No, es que es pecado. Eso dice mi mamá. Ni siquiera tiene una respuesta propia, sino que todo es porque es pecado. ¿Cómo así? No, pues eso es lo que dice mi mamá, es que son más aguafiestas. Y de ahí para arriba con calificaciones despectivas hacia los padres. Entonces, estos niños y adolescentes no les satisfacen los valores de la iglesia. No se identifican con ella. Por eso vemos adolescentes que sus padres son cristianos, pero ellos se visten como cristianos solo en la iglesia. Después, nada. Y no solamente la vestimenta, sino las prácticas. Porque una cosa es usar falda, pantalón, y otra cosa es ser deshonesto, ser desleal, ser agresivo, ser tramposo. Hay adolescentes que lo son. ¿Y por qué razón? Porque no se identifican con los valores de la iglesia. ¿Pero será solamente culpa de ellos? ¿O será que todo empieza en lo primero? Que la iglesia no conecta con ellos. Además, sumemos un concepto que aunque muchos no conozcan, en la realidad sí lo viven. Como cosa rara, no sabemos los conceptos, pero los practicamos. ¿Cuál es este concepto? El relativismo moral. Si es difícil que los niños ahora tengan una moral cristiana, porque no conocen la ética cristiana, pero sí conocen el relativismo moral. ¿Por qué lo conocen? Porque lo viven. Veamos, ¿qué es el relativismo moral? El relativismo moral es la idea de que no existen principios morales universales o absolutos. Es una versión de la moralidad que propone que cada quien hace lo que puede. Y los que la promueven dicen, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, que se apruebe cierta ley, bueno, pues normal. ¿Quién soy yo? Que en esa casa están vendiendo sustancias ilícitas, pues allá los que compran, ¿quién soy yo para juzgar? Que esa niña empezó a salir con Pepito Pérez y eso es algo peligroso. ¿Quién soy yo para juzgar? Una cosa es respetar la personalidad. Una cosa es respetar, ¿cierto? Las relaciones. Pero otra cosa es ser cómplice de asuntos ilegales. Otra cosa es ser cómplice de asuntos que no están bien, de asuntos que no convienen. Entonces, cuidado con esa expresión de quién soy yo para juzgar. No estoy diciendo que juzguemos. No estoy diciendo que tengamos una actitud de jueces. Estoy diciendo que tengamos madurez para identificar lo bueno y para denunciar lo malo. No estoy diciendo de los niños, las niñas, sino de, por ejemplo, esas redes
que convencen a niños y niñas en nuestras narices. Y no estamos ni siquiera para interponernos a eso. Que no estamos ni siquiera para decirle a esa comunidad, a esa persona que le está haciendo mal al que estamos viendo, no tenemos ni siquiera ese dolor, porque decimos, igual no es mi hijo, igual no es mi hija. Llegamos a un relativismo moral donde todo vale, no es mi problema. El relativismo moral descriptivo, también conocido como el relativismo cultural, dice que los estándares morales se definen culturalmente, dependiendo del contexto y región. En ese sentido, pues entonces no tenemos nada. Porque el cristianismo entonces, ¿cómo va a ser predicado si hay lugares donde la mujer vale muy poco? No estoy diciendo que esté a favor de eso. Entonces, no, pues como acá no, entonces quedémonos callados. No, como en esa región del mismo país de Colombia, hay un machismo y un patriarcado, y no estoy diciendo que esté a favor de cuestiones feministas, pero que sí existe un silenciamiento de la mujer a la fuerza, o sea, poner a la mujer de esta manera tan minúscula que la mujer está ya. Entonces, no, pues, ¿quién soy yo como pastor para predicar que no sean así? Si esta cultura es así, si estos hermanos están acostumbrados a esto, ¿cómo así? Entonces, que porque en esa región impera un machismo y una cuestión grosera contra las mujeres, ¿debemos guardar silencio? ¿Debemos decir quién soy yo? ¿El Señor hace la obra? En lugar de nosotros participar, como en la pregunta que hacían hace un rato de los padres, ¿cómo nosotros nos involucramos con los padres, con los caballeros, con las damas? ¿Cómo podemos trabajar los comportamientos? Cuidado. Hay cosas absolutas. Hay talantes éticos universales. La vida es uno. El respeto es otro. La honestidad es otro. La libertad es otro. No es que no, allá están acostumbrados a eso. No, es que allá están acostumbrados a lo otro. No, es que allá están acostumbrados a que el niño también madrugue desde la mañanitica y no estudie, sino que esté cargando bultos todo el día. No, es que allá son así. Entonces, avalamos la explotación infantil. Avalamos que el niño no estudie. No, porque son así. Allá son así. ¿Y quién soy yo para decirles otra cosa? Cuidado, por favor. El relativismo moral se encuentra al otro extremo del absolutismo moral, que dice que siempre hay una respuesta correcta a cualquier cuestión ética. Los que defienden el relativismo moral suelen decir, si a Roma fueres, haz como vieres. O sea, compórtese como usted vea. En otras palabras, no tenga criterio. Entonces vemos mismos adultos sin criterio. Vemos mismos adultos que no se identifican con Cristo, que no se identifican con buenas costumbres. ¿Por qué? Por el relativismo moral. Entonces vemos adolescentes en las mismas. Ahora, ¿qué es la ética cristiana? ¿Qué es el reto, no? ¿Qué es la ética cristiana? Son los principios que encontramos en la Biblia, específicamente en el mensaje de Jesús. Por favor, voy a leer 2 versículos, alguien me ayuda con uno. Y es Mateo 22, 36 al 40. ¿Quién lo tiene, por favor? ¿Quién tiene ese texto? Yo lo tengo, Javi. Déjame acá. Mateo 22, 36 al 40 dice de la siguiente manera. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de los profetas. En otras palabras, en estos 2 depende toda la ética. ¿Cuáles son entonces estos principios? Amar a Dios, amar al prójimo. En otras palabras,
¿Cuál es el principio de la ética cristiana? ¿Cuál es? El amor. El amor. El amor, correcto. Entonces nosotros debemos enseñar en el amor y por el amor. Debemos entonces con nuestros adolescentes fortalecer la relación con Dios, profundizar en los principios morales. Leamos Proverbios 22:6. ¿Quién lo tiene? Proverbios 22:6. Quiero que lo leamos, porfa, en 3 versiones. Alguien que lo lea en Reina Valera del 60, alguien en la TLA y alguien en la NBI, que es Nueva Versión Internacional. Empecemos por la Amén. Reina Valera. ¿Quién la tiene? Instruye Yo- al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Correcto. En TLA, traducción del lenguaje actual. Educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Muy bien. NBI. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Me encanta esa versión. Pues, los versos. Aquí les doy un tic homilético y hermenéutico. Cuando vayamos a predicar, revisemos el texto en varias versiones. Aquí el texto que más extrae la verdad del texto es ese. ¿Me lo repite, por favor? El último versículo. Instruye al niño, sí, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Muy bien. Nosotros debemos tener una teología moral que defina qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué no es bueno. De esa manera podemos enseñarle a los niños y niñas lo correcto, el camino correcto. El problema es que tenemos adultos que no distinguen qué es lo correcto, que venden a un relativismo moral, que no tienen la gallardía de denunciar las conductas malas, como las que dije hace un momento, en contra de la mujer, en contra de los niños, en contra de muchas cosas. Entonces, nosotros debemos sembrar en el niño el amor a Dios. Y para esto hay otros talleres que vamos a ver cómo nosotros presentamos a Cristo a las edades, con qué herramientas facilitamos la comprensión del mensaje del Evangelio a cada niño. Debemos también preparar al niño y a la niña, al adolescente para la vida. No solamente entretenerlo diciéndole todo el tiempo desde los 6 años hasta los 15 años, y Moisés, y José, y David. Hay niños que no vuelven a la escuela dominical porque ya se saben todas las historias. Y el docente simplemente las repite y las repite y las repite. La iglesia, la escuela dominical debe preparar para la vida. Me encanta el texto de la NBI. Instruye al niño en el camino correcto. ¿Qué es lo correcto? Que aprendamos a decir qué es lo bueno. La vida es lo bueno. La libertad es lo bueno. El amor está por encima de todo. La honestidad no se cambia. La responsabilidad es en todo momento. El respeto debe estar en todo. Pero el problema aquí también es que nosotros enseñamos algo de lo cual somos contrarios con nuestra práctica. Y aquí hablamos a los padres. Aquí hablamos a la dinámica de escuela de padres, porque quizás puede haber un padre de familia que enseñe amor y no ama, que enseñe respeto y no respeta, que enseñe honestidad y no es honesto. Dice la Biblia en Efesios: no maltraten a sus hijos, sino críenlos con amor. Enseñamos de paz, pero maltratamos, insultamos. ¿Qué preparación para la vida puede ser eso? ¿Qué preparación puede ser esa cuando los profesores ni siquiera se preparan para sacar su clase, para presentar la clase? La preparación para la vida no es solamente decirle y hablarle bonito, es integrar el ejemplo, integrar las herramientas, integrar las razones. Entonces, nosotros cuando enseñamos debemos tener en cuenta eso. La ubicación
¿cómo se dice? Contextual. ¿En qué época estamos? ¿En qué año estamos? ¿Cómo preparamos nosotros a estos niños? ¿Será que el amor ya pasó de moda? Hay un autor muy bueno, se llama Miguel Bonino, y tiene un libro que titula Ama y haz lo que quieras. El único requisito para vivir es ame. Si usted aprende a amar, usted aprenderá a vivir. Porque si usted ama, no hace daño. Si usted ama, no es deshonesto. Si usted ama, no traiciona. Si usted ama, no es desleal. Si usted ama, no traiciona, no hace lo malo. Por eso ese libro es bonito. Ama y haz lo que quieras. Por eso la ética cristiana dice, ame a Dios y ame a su prójimo. Y yo le sumo otro, ámese a usted mismo. Hablaríamos de un triángulo de amor. Dios, el prójimo, yo. Si yo al adolescente le enseño a amarse, si yo al adolescente le enseño a respetarse, le enseño a que fortalezca su autoestima, lo estaré preparando para la vida. Cuidado aquí porque muchas veces nosotros simplemente hacemos de la escuela dominical un ejercicio evangelizador y está bien, pero no está completo. Porque simplemente le hablamos de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Pero a la pregunta del adolescente, no quiero ser más cristiano. En otras palabras, no quiero volver a la iglesia. Es una época. Es una decisión que a muchos les llega y toman el camino de desertar. Pero si este adolescente fue educado en ética, fue educado en valores, él no va a olvidar, y apréndase eso, hermano y hermana, él no va a olvidar esos principios éticos y esos principios morales que usted le enseñó. Y esos principios éticos y esos principios morales van a trabajar en su mente y lo van a hacer reflexionar en su vida. Porque es que a veces simplemente queremos que nuestros adolescentes se identifiquen con Cristo en cuanto tengan la apariencia y la denominación de cristianos, pero no nos preocupamos porque sea un niño feliz, un niño responsable, un adolescente sabio, un adolescente diligente. Y esto no se enseña, cuidado aquí a esto, por favor. No se enseña únicamente con la convención de es pecado. No le gusta a Dios. No. A los adolescentes debemos aceptar el reto de enseñar valores cristianos desde la misma razón. ¿Cómo así razón? Sí. De decirle al niño, cuídese de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque es pecado. Usted debe llegar virgen al matrimonio. A enseñarle, su cuerpo vale tanto que usted debe cuidarlo. Su cuerpo es tan sagrado que las relaciones sexuales no solamente son con la persona, es con todo su pasado. Las relaciones sentimentales son tan delicadas que pueden trascender en diferentes traumas, en diferentes consecuencias que pueden desorientar la vida. No fume porque destruye sus pulmones. No haga esto porque puede pasar lo otro. Dejemos ese lenguaje simplemente de es pecado, es pecado, es pecado y es pecado, porque el adolescente a ese pecado va a reaccionar con rebeldía. Y tal vez a la razón también, pero va a ir entendiendo y lo estaremos preparando para la vida. Si le hemos dado esos valores, si le hemos dado esas bases, lo que dice Proverbios 22:6, por favor me lo repiten en la versión NBI. Se instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto.
Tal vez el de la cruz, el ladrón de la cruz no estaba niño, pero fue educado, o sea, escuchó. Y ya en su vejez, parafraseando la muerte, reflexiona y dice, yo quiero ir a lo bueno. No estoy muerto, puedo hacerlo. O sea, todavía tengo ganas, tengo la posibilidad. Y Jesús le dice, vamos, alcanzas, tú puedes. ¿Pero por qué fue? Porque Cristo en su ejercicio del ministerio predicó y este personaje le escuchó. Entonces nosotros no tengamos temor, tengamos estrategias, no tengamos temor, tengamos contextos y entornos locativos agradables, pero enseñemos la idea cristiana. No ha pasado de moda, sigue vigente el evangelio, sigue vigente ese mensaje de amor, porque es que si usted revisa, el mensaje de amor no es religioso, es práctico. Entonces les hago una pregunta y quiero que me la respondan, por favor. ¿Asumiremos este reto o guardaremos silencio y displicencia en este tema? ¿Qué es displicencia? ¿Quién me quiere decir qué es displicencia? Sin buscar en Google. ¿Qué es displicencia? Indiferencia, rechazo. Indiferencia, rechazo. ¿Asumiremos este reto o guardaremos silencio? No nos importa, no son mis hijos, no es mi vida, yo ni hijos quiero, allá ellos, allá el papá. ¿Será que vamos a asumir ese reto o vamos a guardar silencio e indiferencia? Repito, enseñemos valores. Lo que debemos revisar en las estrategias, los entornos locativos, las maneras como presentamos, pero no dejemos de predicar, no ignoremos a esos jóvenes, no ignoremos a esos adolescentes, no digamos están perdidos, enseñémoslos. Proverbios 22:6. Hay un espacio de cerca de 4 minutos para preguntas o comentarios si alguien los tiene. ¿Quién tiene una pregunta, una inquietud? Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, yo tengo una preguntita acá en un punto que se trató al comienzo. Pues quisiera que su merced nos hablara un poquito acerca de cómo nosotros podemos motivar a nuestros adolescentes a tener un encuentro personal con el Señor. Muchas gracias, hermano. Perfecto. Bueno, aquí es claro que como cristianos no solamente nos basamos en la experiencia retórica, sino en el encuentro con el Señor. Para yo poder dar de Dios, debo tener de Dios. Debo motivar entonces la espiritualidad personal antes de llegar. Y debo generar espacios atractivos para ellos donde ellos se sientan identificados. Es decir, yo no puedo pretender que en un culto normalito todos los adolescentes se sientan identificados. Yo debo crear campañas. Cuando digo campañas, me refiero espacios adecuados. Ejemplo, una vez en un lugar veía un espacio donde decía el lugar, se llamaba el evento, etiquetas. Y hablaban de los adolescentes etiquetan en diferentes grupos urbanos, tribus urbanas, pero aquí está Cristo. Entonces presentaban ese escenario del por qué el joven busca gente que se parezca a ellos. Como decía ahorita el otro taller, los adolescentes buscan sus iguales. Entonces generar espacios atractivos. No podemos pretender que el adolescente simplemente quiera ir al culto de avivamiento con el pastor invitado y ya. Vaya que viene el pastor. No, creemos espacios adecuados. Hay otro taller muy bonito que se llama Amar es Esperar. Y trabajan con adolescentes hablando de la responsabilidad de la sexualidad. Y es un espacio muy bonito donde
se adecúa al escenario para que los adolescentes se sientan cómodos. Y es importante esto, hermano. Un espacio cómodo. Entonces, el orar primeramente, pero también generar un espacio cómodo y agradable. Simplificándolo sería como que para que el niño de escuela dominical le guste ir a la iglesia, tengamos un saltarín. Para que en ese espacio del saltarín del niño, él quiera estar yendo a la escuela. Y allí entonces le estamos presentando el evangelio. Hermano Jesús, alza la mano. Entonces, hermana, respondí o di nociones a su pregunta. Sí, mi hermano, muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Bueno, señora. La manito la alzó ¿quién? Profe, mi nombre es Ramón Urbina. De verdad que interesantísimo el tema. Estas explicaciones, estas enseñanzas serían las que nosotros necesitamos de verdad avanzar en ellas para que podamos instruir a una adolescencia en el camino correcto. Me parece muy interesante. Felicitaciones, profe. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Hay una pregunta que dicen en el chat, ¿cómo llevar a la práctica cuando ya es muy rebelde? Hay un momento en el que el padre no puede hacer nada por sus hijos, sino amarlos. Cuidado con esto. No estoy diciendo nada de que no haga nada, sino solo orar y amar. ¿Por qué digo esto? Porque hay comportamientos de los adolescentes que son propios de la época. Rebeldes porque me importa nada, todo. O rebeldes porque quiero hacerle ver a mi padre que no me gusta, que lo que él cree no me interesa. Y hay una pelea a veces de la adolescente con el padre. Y en esa rabia se comporta mal. Quiero responder entonces a eso con esto. Queda amar y orar. Hay un testimonio de un gran predicador que su hijo llegó a pasos muy malos, a pasos muy fuertes, malos, o sea, contrario a la predicación de su padre. Y este hijo quiso hacer quedar mal a su padre, por lo que les digo, hay adolescentes que quieren pelear con sus padres. Y entró a una reunión de este padre, que era ministro, con otros ministros, y entró así con su actitud y su vestimenta contraria a lo que predicaban. Y dijo, voy a hacer quedar mal a mi padre. Y cuando él entró de esa manera, queriendo avergonzar al padre, el padre lo que hizo fue, Dios les bendiga, un momento, les presento a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, a quien yo amo mucho. Se dice que entonces, en ese momento, por el testimonio mismo del joven, que él mismo sintió ese impacto de amor. Él pensó ridiculizar a su padre, pero no se encontraba con que su padre le iba a enseñar que lo amaba y lo aceptaba. Y a partir de ese momento, este personaje cambió. Este personaje dejó lo que estaba haciendo porque fue redarguido por el amor de su padre. Respondo esta última que me mandaron por privado y ya entrego porque se acabó el tiempo. ¿Cómo podemos enseñar el amor cuando no hemos tenido amor? Hermana o hermano, no mire muy bien. El amor es una decisión. El amor no es solamente un sentimiento que yo tengo y digo quiero amar. Y ya, o sea, amé, no. El amor es una construcción. Y parte de entender algo. Entender que esto es valioso. Y aunque yo no lo tuve, yo sí quiero dar. Aprender que el amor es una decisión nos hará amar a los hijos ajenos. Nos hará amar a los inconversos. Nos hará amar a todos los que están a nuestro alrededor. Recuerden, ama y haz lo que quieras. Creemos eventos para jóvenes descarriados. No eventos para decirles, ustedes son pecadores, ustedes no sirven, ustedes les espera el juicio, no.
creemos espacios, creemos eventos, conectemos con la iglesia. Y allí termino la pregunta de la hermana Samantha. Creemos espacios, no de juicio, sino de conexión. Dios les bendiga a todos y a todas. Espero que sigan muy bien. Dios mediante, mañana nos vemos de nuevo. Muchas gracias.